Pues bienvenidos todos, buenas tardes a nuestra sesión de abril de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Me da mucho gusto tenerlos aquí con nosotros. Y el día de hoy, la que sigue, por favor. El día de hoy hablaremos sobre la sesión le corresponde a nuestros compañeros de Guadalajara, del Centro de Investigaciones de Occidente, del CIBO, a cargo del doctor Luis Figuera, que él nos va a compartir y todo su equipo de trabajo. El día de hoy va a ser la sesión. Pues sean muy bienvenidos y los dejo con el doctor Luis Figuera, pero a continuación el doctor David Eduardo Cervantes, nuestro secretario, leerá el acta anterior. Muchas gracias, bienvenidos. Hola, buenas tardes a todos. Me voy a permitir realizar la lectura del acta. Tercera sesión mensual reglamentaria de la Asociación Mexicana de Genética Humana AC. En sesión presencial, siendo las 17 horas del martes 7 de abril de 2023, en presencia de observadores virtuales, socios numerarios, adscritos y estudiantes que completaron su registro a través de la página de la AMGH, www.amgh.org.mx, con el objeto de celebrar la segunda sesión mensual reglamentaria de la Asociación Mexicana de Genética Humana C, haciendo constar su asistencia que será añadida al libro de actas. Dicha sesión fue dirigida por la doctora Juana Inés Navarrete Martínez, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Genética Humana C, asistida por el doctor David Eduardo Cervantes Barragán, secretario de esta. De acuerdo con la orden del día, se realizó de la siguiente manera: bienvenida, lectura del acta de la sesión anterior, participación del Laboratorio de Biología Molecular del Instituto Nacional de Pediatría a cargo del doctor Miguel Ángel Alcántara Ortigosa, asuntos generales por parte de la doctora Juana Inés Navarrete Martínez. Posterior a la lectura del acta de la sesión anterior, que se consideró aprobada por mayoría de votos, la doctora Juana Inés Navarrete Martínez dio la bienvenida a los socios y presentó al doctor Miguel Ángel Alcántara Ortigosa, quien presentó el tema Interacciones génicas en la etiología de la microtia y propuesta de abordaje diagnóstico, con la participación de las doctoras Ariadna González del Ángel, la doctora Bernadette Estandía Ortega y finalmente la participación de la doctora Miriam Fabián Reina. Al término de esta, la doctora Juana Inés Navarrete Martínez coordinó el bloque de preguntas y respuestas donde se presentaron comentarios y preguntas, así como un gran número de felicitaciones. Posteriormente se realizó el cierre de dichas presentaciones, agradeciendo a las ponentes y al doctor Alcántara sobre su participación. En asuntos generales, la doctora Navarrete puntualizó: se invitó al Congreso Nacional de Genética Humana del 15 al 18 de noviembre del 2023 en Veracruz, Veracruz. Se realizó la invitación del primer evento de actualización médica continua en el contexto del Día Mundial de las Enfermedades Raras, con el tema Las diversas caras del angioedema hereditario, de entrada gratuito, en modalidad híbrida, a celebrarse el 11 de marzo del 2023. Se invitó a los socios a la siguiente sesión de la AMGH a realizarse el 4 de abril del 2023. Se informó sobre las cuotas de los miembros asociados para el 2023, con fecha preferente al 31 de marzo del 2023. Asimismo, se brindó un video de actualización sobre los próximos eventos latinoamericanos e internacionales en genética, con la participación de la Red Latinoamericana de Genética Humana por parte del doctor Elías García, vicepresidente del RELAJ. Finalmente, la doctora Navarrete dio por terminada la sesión a las 19:07. Por favor, votar el acta para considerarse aprobada o no aprobada. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Agradezco a la Asociación Mexicana de Genética Humana por su invitación a compartir algunas de las experiencias en el Centro de Investigación Biomédica de Occidente en el marco de su sesión mensual. Soy la doctora Tania Aguayo Orozco y actualmente estoy adscrita al Laboratorio de Citogenética de la División de Genética del CIBO en el IMSS. Les voy a presentar un trabajo que recientemente terminamos titulado Caracterización clínica y citogenética de pacientes con sospecha del síndrome de lesión 22q11.2. Y bueno, nosotros
Contamos con un grupo de colaboradores, la doctora Guadalupe Domínguez, el doctor Horacio Rivera, el doctor Luis Figuera, a quien agradezco de manera particular, así también al doctor Francisco Perea y con un gran apoyo clínico al doctor genetista médico, el doctor Eduardo Esparza García. A manera de introducción, el síndrome de lesión 22q11.2 engloba a diversos diagnósticos clínicos como el conocido DiGeorge, pelocardiofacial o CACH22. Es la microdeleción más común en el ser humano, con una incidencia reportada de 1 por cada 4.000 a 6.000 nacidos vivos, aunque se cree que esta incidencia pues, es mucho mayor, incluso de 1 por cada 800, algunos reportes. El 90% de estas microlesiones se presentan de novo y un 10% es heredada por alguno de los progenitores. El que se presente esta lesión en la región 22q11.2, pues es favorecida porque en la arquitectura de esta región hay repeticiones de bajo número de copias o LCRs por sus siglas en inglés, las cuales están nombradas de la A a la H de manera consecutiva, pero nos centramos en una región crítica donde se presentan la mayoría de las lesiones, la de lesión de 3 megabases, que va de la A a la D, y la de lesión de 1.5 megabases, que va de la A a la B. Por lo tanto, esta región se considera como la región crítica de DiGeorge. Esta región crítica de DiGeorge, que como mencioné va de la A a la D, pues contiene una gran cantidad de genes. En negro vemos los genes codificadores de proteína, también vemos en rojo los genes que están asociados a condiciones genéticas recesivas. Vemos al gen estrella de la región o el gen candidato TBX1, el cual se encuentra entre la A y la B, y a manera esquemática, pues en dónde se encuentran los, o dónde pegan las ondas de Fish que más comúnmente se usan para la detección de esta lesión. Entonces, bueno, por subrayar nuevamente, la lesión de 3 megabases se lleva aproximadamente 106 genes, mientras que la de 1.5, 45 genes. Estas consideradas como lesiones típicas. Pero no olvidemos que también hay pacientes que presentan lesiones atípicas, las cuales difieren en tamaño y contenido génico y se pueden extender hacia la región telomérica como hacia la región centromérica. En cuanto a la fisiopatología del síndrome, pues hay diversas teorías o propuestas de qué es lo que sucede para que se presente el fenotipo. La más común o la que más se conoce es que se trata de un síndrome de genes contiguos. Esto es, bueno, sucede debido al fenómeno de haploinsuficiencia de diversos genes en la región, pero sobre todo del gen TBX1. Algunos pacientes solamente tienen afectado TBX1 y desarrollan este síndrome o características similares a una de lesión, entonces pueden, a una de lesión completa. Entonces puede ser que este gen tenga mutaciones puntuales o puede ser que el gen como tal esté deletado o que tenga de lesiones intragénicas. Otra cosa importante es que se pueden desenmascarar mutaciones en los genes autosómicos recesivos al estar deletado un alelo, pues se presentan o se desenmascaran las mutaciones en el otro alelo. Otro mecanismo es la cuestión epigenética. Sabemos que en esta región hay genes que participan en mecanismos epigenéticos, como el gen DGCR8, que está implicado en el procesamiento de los MIRNAs, así también propiamente genes que codifican para distintos tipos de RNAs. Y otra cosa que no podemos dejar de mencionar es la cuestión de la duplicación. Cuando en vez de lesión tenemos duplicación de esta región, pues se sabe que la proteína TBX1 es altamente sensible a dosis. De manera normal se heterodimeriza para funcionar y cuando está una dosis duplicada, pues esta proteína se tiende a homodimerizar y no funciona. Por lo tanto, se considera o se manifiesta como si fuera una pérdida de función. El consorcio 22Q, que es liderado por la doctora McDonald, en 2015 publicó o sugirió una serie de criterios que clasificó en mayores, intermedios y menores, criterios clínicos, en donde destacó las anomalías cardíacas, la deficiencia inmunológica y los defectos del paladar.
y la discapacidad intelectual y el retraso psicomotor como los más importantes por su frecuencia y por su afectación en la calidad de vida. Pero como vemos en los intermedios y menores, pues los pacientes pueden tener afectados prácticamente cualquier aparato o sistema. Me gusta recalcar la facies característica, que a pesar de ser considerada un criterio menor porque no afecta tanto la calidad de vida, pues es algo que en la práctica clínica pues nosotros nos fijamos demasiado, ¿no? Vemos en la imagen A la facies característica en distintas etnias, en frente y perfil, en la imagen B y C, casos familiares, de casos índices con sus padres. Vemos pacientes con asimetría facial en este espectro del síndrome Keiler, pabellones auriculares acopados, ojos encapuchados, nariz bulbosa y pues diversas malformaciones de los pabellones auriculares. Se sigue haciendo estudio o sigue siendo motivo de estudio esta variabilidad clínica del síndrome de lesión, mientras que algunos autores nos mencionan que el tamaño y tipo de la lesión no está relacionado con el fenotipo. Otros autores, sobre todo en lesiones atípicas, sugieren fenotipos específicos. De ahí que pues hay muchos estudios respecto a este síndrome que han abordado a los pacientes con diversas metodologías en la búsqueda de pues este discernimiento de la variabilidad clínica y también pues en la búsqueda de definir el diagnóstico de estos pacientes. La mayoría de ellos por FISH y más recientemente por MLPA. Resalto el estudio de Evers en 2016, quien utilizó dos kits de MLPA, el P250 que se utiliza de manera estándar o es el más usado para el diagnóstico de estos pacientes, y el kit P324, que no es un kit como tal para diagnóstico, ni estándar, es un kit más bien como sobrepedido, eh, que también tiene genes en la región 22Q1, 1.2 o sondas complementarias para estos genes. Entonces, él con esta combinación, este grupo de estudio con esta combinación, logró pues caracterizar tanto de lesiones típicas como de lesiones atípicas y CNVs concomitantes. De ahí que la justificación para el estudio que nosotros realizamos, pues bueno, tiene que ver con la incidencia del síndrome, que cada vez se reporta como más alta, siendo que es la de lesión más común en el ser humano, que las características clínicas predisponen a una muerte prematura o a complicaciones a lo largo de la vida, y por lo tanto, pues identificar y caracterizar esta lesión, pues va a redundar en un mejor diagnóstico citogenético, asesoramiento y prevención y tratamiento. El objetivo del estudio fue determinar las características citogenéticas de la lesión y pues intentar encontrar una relación con las manifestaciones clínicas en pacientes con el síndrome. Seleccionamos a pacientes con dos o más características clínicas mayores del síndrome o un familiar del caso índice que presentara al menos una característica clínica, ya sea mayor, intermedia o menor. Y bueno, cumplido este criterio, previa explicación del proyecto y firma de consentimiento, se hizo un llenado de formato clínico con las características sugeridas por el consorcio y las adicionales que presentara el paciente, el cual se fue actualizando mediante sus consultas subsecuentes, la revisión del expediente clínico a lo largo de lo que duró el estudio, que fue 4 años. Y bueno, con la muestra sanguínea se hizo cariotipo y FISH y se hizo MLPA. El resultado de cariotipo, FISH y MLPA nos determinó la cuestión citogenómica y en conjunto con la caracterización clínica pudimos hacer el análisis de resultados. Y también esto, pues se reportó a médico tratante porque finalmente, pues los pacientes iban por su diagnóstico. Quisiera ahondar un poco más en la cuestión del MLPA. El MLPA, nosotros utilizamos los kits que utilizó Evers en 2016, el 250 y el 324. El 250, lo resumí aquí, son los genes que están en color amarillo y el 324 son aquellos genes en color azul. En color verde, los genes que comparten ambos kits. Entonces, esto nos ayudó también a validarse un kit con el otro. Como vemos, la región crítica de DiGeorge, que va de la A a la D, pues está plenamente cubierta y también están cubiertas las otras LCRs, ¿no? De la D, la E, F, G y H.
Y también está cubierta alguna parte de la zona de Catay, que está un poco más hacia centrómero. Entonces, otra cosa importante de destacar en la combinación de estos kits es que tuvimos ondas que para exones del gen TBX1, que es el gen más importante de la región. Entonces, también podemos detectar de lesiones intragénicas. Y pues que también el kit tiene sondas complementarias para otras regiones cromosómicas que pudieran estar relacionadas con el fenotipo de los pacientes. Por destacar, pues 10P, que se suele estudiar como diagnóstico diferencial para el T-George tipo 2. Si lo comparamos con FISH, que pues nada más es gen específico, comúnmente el gen GIRAUTUPLE1, o si queremos detectar alguna de lesión distal, pues pudiéramos utilizar BCR. Como resultados, estudiamos a 80 pacientes, 49 del sexo femenino y 51 masculino, en concordancia con el cariotipo que se realizó en el laboratorio. De estos 80 pacientes, tuvimos 51% positivos a la de lesión por FISH y un 49% negativos. Este 51% de positividad por FISH, si podemos llamarle, pues fue superior a lo reportado por trabajos que utilizaron más o menos los mismos criterios que nosotros, donde con dos criterios clínicos mayores reportaron positividad del 42%, mientras que con un solo criterio, pues el porcentaje baja demasiado, ¿no? A un 17.9%. ¿Y qué sucedió cuando utilizamos ya MLPA? Estos 41 pacientes que habían resultado positivos por FISH se incrementaron a 43, es decir, dos de los pacientes que estaban como negativos por FISH, que señalo aquí en este óvalo, estos dos pacientes habían resultado sin la de lesión, porque, bueno, el gen que se utiliza es TUPLE1 y se encuentra entre la LSR A y B. Con MLPA, nosotros pudimos incrementar el porcentaje de detección de un 51 a un 54%, debido a que pudimos detectar una lesión intragénica que se considera atípica del gen TBX1, específicamente del exón 2, el cual fue corroborado con los dos kits. Y también detectamos una duplicación del gen PROT que se encuentra en la LSRA, en un hotspot de recombinación. Entonces, estos dos pacientes, pues, habían resultado negativos y con MLPA, pues, logramos encontrar estas NBs. Y los otros pacientes que habían resultado positivos por FISH, pues pudimos caracterizar su lesión, pudimos detectar que fueran la mayoría de 3 megabases, encontramos un paciente con una lesión de 3 megabases y con concomitancia de lesión del gen TOP3B, que se encuentra de manera más distal, una de lesión de 1.5 megabases, una de 2.6, otra de 2 y una de aproximadamente 1.9 megabases. Entonces, pues vemos aquí pues la superioridad de información que nos da MLPA, sobre todo cuando combinamos ambos kits en comparación con FISH. Y pues bueno, 37 pacientes que habían resultado negativos por FISH se mantuvieron sin ninguna hallazgo por MLPA. Y aquí les presento de manera esquemática las NBs detectadas. Tenemos pues las dos típicas, la de 3 y la de 1.5 megabases. Y tenemos las atípicas, que fue una de 2.6, de la A a la D, pero con un punto de ruptura distinto al clásico de las de lesiones típicas. Una de lesión atípica de la A a la C, otra también de la A a la C, pero con punto de ruptura centromérico diferente, la de lesión intragénica del exón 2 de TBX1, la de lesión distal del gen TOP3B y la duplicación del gen PROT, que se encuentra muy cercana a la LSR 22A. En cuanto a las características clínicas, hicimos la comparativa de los pacientes positivos por FISH contra los negativos por FISH. Y pues realmente no encontramos diferencias estadísticamente significativas más que en tres variables, de acuerdo al consorcio. Las estudiamos estas variables de acuerdo a cómo las propone los criterios mayores, intermedios y menores del consorcio. Entonces encontramos diferencias en la deficiencia inmunológica, siendo más frecuente en los casos positivos, como era de esperarse en nuestra muestra, y también encontramos diferencia en las anomalías auditivas, aquí siendo más frecuentes en las
en los pacientes negativos, y finalmente en la facies dismórfica, que estuvo presente en un 100% de los pacientes positivos. Esto nos llamó la atención porque, bueno, nos habla de que es un rasgo que clínicamente, por lo menos en Centro Médico y el occidente de México, que son los pacientes que nosotros estudiamos, pues el médico genetista es en lo que primordialmente se fija, ¿no? Y pues bueno, a manera de curiosidad, sometimos algunas de las fotos de nuestros pacientes a este programa bien conocido por los médicos genetistas, el Face2Gene, y vimos que los porcentajes de similitud de todos los pacientes que nosotros probamos con este programa, pues resultaron altos y nos arrojaba el síndrome de lesión 22q entre el primer y el segundo lugar. Entonces, pues esto nos habla de una buena caracterización facial de nuestros médicos genetistas colaboradores. Otra cosa que observamos fue que más allá de los criterios propuestos por el consorcio, hubo otras características que también registramos y que las vimos en frecuencia pues importante, ¿no? Como el pie varo, la trombocitopenia, criptorquidia, hernias inguinales, etcétera. Algunas de ellas ya claramente asociadas con el síndrome, pero que por algún motivo el consorcio no lo considera dentro de los criterios, quizá porque la frecuencia no es tan elevada, pero otras que no habían sido también como plenamente asociadas al síndrome. Una de ellas es el pie varo. Nosotros lo encontramos en el 5% de nuestros pacientes positivos y en los negativos no encontramos ningún paciente con pie varo. Y bueno, hay un estudio en el 2018 de Homans, que es un investigador que forma parte del consorcio de este mismo grupo líder en el estudio de 22Q, en donde ellos apenas hasta 2018 reportaron al pie varo en un 3.3% en pacientes positivos y mediante pruebas estadísticas determinaron que la prevalencia es 30 veces mayor que en la población en general. Entonces, pues nosotros ahí abonamos un poquito, pues estamos empezando a abonar para que otras características se vayan agregando a este espectro clínico. Eh, por otro lado, también comparamos nuestras frecuencias con las frecuencias del consorcio en sus estudios más grandes, pero en donde determinaron los criterios, y nos encontramos aquí por presentarles nada más las características mayores, que prácticamente en todas tenemos diferencias. Nuestras frecuencias son un poco más bajas que las reportadas por las frecuencias del consorcio. Esto se lo atribuimos principalmente a las manifestaciones dependientes de la edad. Mientras que la media de edad de los pacientes estudiados por el consorcio fueron los 8 años, la edad de nuestros pacientes en promedio son los 4 años. Entonces estamos recibiendo a pacientes más jóvenes y que por ende puede que no hayan desplegado a todo su espectro clínico, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, las cuestiones de inmunológicas que suelen presentarse en etapas un poquito más tardías, como algunas alergias, o también la cuestión psiquiátrica que luego se presenta más tardíamente. Finalmente, ya para terminar, quisimos hacer una comparación entre las de lesiones de 3 megabases y aquellas que no eran de 3 megabases. Lo dicotomizamos así porque realmente de los otros tipos de lesiones, pues teníamos una de cada una, ¿no? Entonces no podíamos hacer un análisis estadístico de esa manera. Entonces solo dividimos entre las de lesiones de 3 megabases y las de lesiones que no eran de 3 megabases, que cabe destacar, eran menores de 3 megabases. Y bueno, no encontramos ninguna diferencia estadística, por lo que pues podemos concluir que las características de la de lesión 22q no determinan las manifestaciones clínicas de los pacientes con el síndrome, por lo que se requiere el estudio de otros mecanismos que expliquen esta variabilidad fenotípica. Y pues ya finalizo con las conclusiones de este trabajo, pues tenemos algunas limitaciones. MLPA pues no aportó información para la expresividad variable, no analizamos de lesiones heredadas y pues el fenotipo quizás se caracterizó limitadamente por la cuestión dependiente de la edad. Pero ¿qué sí aportamos, no? La combinación de estos kits de MLPA junto con FISH pues permitió caracterizar las lesiones, refinar puntos de ruptura, pero sobre todo detectar casos de CNVs en pacientes que previamente por FISH se habían considerado como negativos y descartar diagnósticos diferenciales de otras regiones cromosómicas. Y como perspectiva, pues las diferencias clínicas que todavía estamos estudiando entre pacientes negativos y positivos pudieran ayudarnos a refinar criterios diagnósticos en nuestra población o en nuestro medio.
y pues no dejar de lado a los casos negativos que tienen que ser estudiados por otras metodologías en la búsqueda de su diagnóstico y también en la búsqueda de discernir el porqué de esta variabilidad fenotípica. Y pues por mi parte sería todo. Agradezco la atención. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto estar aquí con todos ustedes en la reunión mensual de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Agradezco a los organizadores la invitación y particularmente al doctor Luis Figuera para participar en esta ocasión. Y voy a hablarles acerca del algoritmo diagnóstico de la enfermedad von Willebrand en población mexicana, un proyecto que deriva de nuestras líneas de investigación sobre trastornos de coagulación hereditarios, como parte pues de esta red mexicana que integramos para el estudio de la hemofilia. Y pues soy su servidora aquí de CIBO-INSE, que radicamos aquí en Guadalajara, Jalisco. Como introducción, les comentaré que pues esta línea de estudio de von Willebrand, ya subsecuente al estudio de hemofilias que realizamos desde hace 30 años, tiene pues como principales motivos que puede ser un posible diagnóstico en pacientes con hemofilia A leve con sintomatología mucocutánea, al gran subdiagnóstico pues que aún en este momento existe de la enfermedad en nuestro país, que es una entidad que pues precisa un diagnóstico complejo, en el cual las pruebas confirmatorias discriminatorias pues no están disponibles en los laboratorios institucionales, y se requiere la necesidad de un abordaje como primera causa de trastorno hemorrágico mucocutáneo. Aquí principalmente las mujeres son afectadas porque pues se acentúa su sintomatología por los sangrados ginecológicos. Así que voy a hablarles acerca de las generalidades de la entidad, que abreviaré como enfermedad von Willebrand, hablando de los tipos de los padecimientos, las características del gen, o sea, proteína, regulación y fisiología y fisiopatología. Y posteriormente les hablaré de dos proyectos con los que hemos abordado el algoritmo diagnóstico. Primeramente, un proyecto de correlación genotipo en la entidad, y otro en el que ya se han acentuado los estudios de la interacción del factor von Willebrand con ligandos funcionales. En cuanto a las generalidades de la enfermedad von Willebrand, pues es el trastorno hemorrágico hereditario más común, que causa un trastorno de hemorragias mucocutáneas, que es causado por el defecto en el factor von Willebrand, debido a sus niveles disminuidos o a una disminución en su función. No presenta una predilección por etnia, área geográfica o sexo, y aunque sí vemos más casos de mujeres de hombres, precisamente por toda la condición de hemorragia mucocutánea por causas ginecológicas. Si bien en años anteriores se contemplaba como una entidad hemorrágica más común, como del 1%, frecuencia del 1% de la población, ya se han hecho más precisos los criterios diagnósticos, y realmente los casos con sintomatología significativa y que se apegan a los criterios de diagnóstico son pues de un 0.01%, o sea, 1 de cada 10,000 individuos. Y pues las sintomatologías principales, pues es como lo comentamos, sangrados mucocutáneos, principalmente sangrado nasal, epistaxis, menorragia en las mujeres en edad reproductiva o desde la menarca, sangrado después de cirugía dental y equimosis como principales, pero pues también hay una serie de manifestaciones muy comunes, petequias, que ya en los casos más graves puede haber incluso sangrado articular o hemartrosis, hematuria. Y pues aquí de alguna manera pues uno de los retos es el que pues estas mismas sintomatologías pueden presentarse en población común sin que haya particularmente un defecto de la coagulación hereditario. Y aquí pues el resto para identificar que realmente se trate de la entidad.
En cuanto a las características de gen, se trata de un gen bastante grande, de 178 kilobases, compuesto por 52 exones. Está codificado en el cromosoma 12, en el brazo corto, en la posición P3.31, y el cual está, las distintas mutaciones que se han identificado, pues prácticamente lo que serían de los tipos, el tipo más común, que es la 1 o deficiencia cuantitativa leve, pues pueden abarcar cualquier parte del gen. E incluso se pues ha identificado en distintos consorcios internacionales que pues es un reto, ya que pues hasta 60% de los casos no llegan a identificarse la mutación causante. El tipo 3 o la más grave o prácticamente deficiencia completa también pueden encontrarse a todo lo largo del gen. En caso de que las variantes cualitativas, de las que ya comentaremos, pues sí tienen una distribución dominio específico. A la fecha se tienen reportadas unas 708 variantes del gen que causan la patología. En cuanto a la proteína, pues aquí lo que veremos es que precisamente esa distribución de mutaciones o variantes patogénicas a lo largo del gen responde a la función, el reflejo en la proteína de los dominios específicos de unión a los distintos ligandos de la proteína, al factor octavo, ligandoproteína plaquetaria, colágeno, Adams-13, que es una metaloproteasa que define su vida media, la secreción porfurina, el dominio de multimerización, etcétera. Y entonces es por eso es que esa distribución de mutaciones corresponde a los defectos en esta unión a ligandos, y particularmente aquí están definidas las variantes de función. Estas proteínas se sintetiza en endotelio vascular y en megacoriocitos o plaquetas, tiene 2.813 aminoácidos y es una proteína clave en la coagulación, participando tanto en la adhesión y agregación plaquetaria en la primera fase, como pues de alguna manera también en la fase secundaria de la coagulación, ya que transporta y protege al factor octavo y lo libera para que complete la fase de la coagulación. En cuanto a la síntesis y procesamiento, pues es una proteína, un gen y proteína que tienen un procesamiento posttraduccional, con el cual, pues, a partir de lo que sería el propéptido, sufre modificaciones tanto en retículo endoplásmico, en el cual, pues, se libera el dominio pre, y una vez con esto empieza el monómero a dimerizarse, y posteriormente las modificaciones en aparato de Golgi ya comienza su multimerización, que es su forma fisiológica activa. Esta proteína entonces está localizada en endotelio, aquí se muestran células del endotelio, y también en los cuerpos Weber-Palade de plaquetas. Aquí sería su expresión, su secreción regulada ya con la activación plaquetaria. La enfermedad von Willebrand se clasifica en 6 tipos, 2 cuantitativos y 4 cualitativos. Las deficiencias cuantitativas o disminución de la cantidad, pues van de lo tipo 1, de menor a mayor, hasta el tipo 3, que es la deficiencia completa, y las deficiencias en la función disminuyen esta función y están relacionadas, pues, a la unión de la proteína a sus distintos ligandos. En cuanto a los tipos cuantitativos, pues como les comentaba, el tipo 1 es el más frecuente de los casos, en general son fenotipos leves. Aquí se presentan lo que serían las pruebas de unión a ristocetina o de función, que reflejan la unión a plaquetas, o el antígeno, la cantidad de antígeno, que es menor a 30%. Y esta relación, pues en general es mayor al 0.6 porque disminuyen por igual ambos rasgos. Los multímeros, ya esa proteína multiagregada, pues en general estarán completos, pero disminuidos, y la forma grave, pues sí ya tiene valores menores al 15%, que da pues esos fenotipos moderados y graves. La tipo 3, entonces, es la deficiencia completa con tanto niveles de antígeno o función, prácticamente la deficiencia completa, o por lesiones mayores, la mayor parte de los casos, de menores al 5%. Por lo tanto, los multímeros o toda la proteína está prácticamente ausente. En cuanto a los tipos cualitativos o de función, pues como vemos aquí, el tipo 2A, 2B, 2M y 2N se caracterizan el 2A por una menor afinidad a la proteína 1B plaquetaria,
Todas las relaciones en general aquí en estos tres van a ser menores al 0.6, o sea, se disminuye mucho más la función respecto al antígeno. En la tipo 2B, aquí, pues, además hay una mayor afinidad por plaquetas, lo que puede llevar a una trombocitopenia. Aquí la diferencia con la anterior es de que el patrón de multímeros, aquí va a haber una ausencia de multímeros medios, de peso molecular medio, y en el caso de los 2A, tanto el medio y alto molecular. En el tipo 2M, pues es prácticamente un defecto en la unión a colágeno, que aquí también participa para pues lo que sería el complejo de las plaquetas para formar pues la base para la coagulación. Los multímeros se podrán encontrar normales. Y en el caso de la 2N, aunque la relación no sigue esta misma regla, pues aquí es una falta de unión del von Willebrand al factor 8. En general, aquí sí va a haber pues una también disminución del factor 8 y pues aquí sí puede haber mucho más reflejado una alteración en los tiempos de coagulación. Por lo tanto, pues con todas estas características, el diagnóstico entonces debe hacerse a nivel clínico, con cierto cuestionario estandarizado que vea la tendencia hemorrágica. Y en bioquímico hay desde pruebas de escrutinio, con los tiempos de coagulación, controles de plaquetas que pueden estar disminuidas en la forma 2B, pero las pruebas claves son las confirmatorias, que sería el nivel del factor, tanto antigénico como función, y las discriminatorias. Y por supuesto, pues el complemento con el análisis molecular. En un primer proyecto de correlación genotipo-fenotipo de esta enfermedad, que fue el proyecto doctoral de la doctora Sabelia Padilla, que pues fue con el que empezamos la línea, básicamente pues con todo este algoritmo, el reto fue desarrollar la prueba de unión de multímeros. Lo cual desarrollamos porque pues con esto pensábamos que podríamos discriminar pues una buena parte de las variantes de de las deficiencias. Sin embargo, pues básicamente nos sirve para las formas 2A, 2B, aunque estas también se pueden corroborar por estos estudios de deficiencia de función y uniones específicas a glicoproteína plaquetaria o colágena, porque la multímeros no podría discriminar la 2M. También, pues, fue un reto la estandarización y una vez se logró, pero desgraciadamente tiene amplia variabilidad. Entonces, pues, sí realmente sería para casos muy particulares y, pues, también más recomendable utilizar pruebas específicas de discriminación. Con esto, pues, una primera cohorte de más de 200 pacientes, pues, sí tuvimos la primera, las primeras, clasificación del diagnóstico en cuanto a todos los trastornos hemorrágicos, otros por otras causas, y las variantes que pensamos que ya debajo del 50%, esto fue un corte en el que ya se consideró menos del 50%, que es el normal, pues a las variantes que fueron caracterizadas por estas pruebas bioquímicas y análisis de multímeros, que prácticamente fue un 53% de esa población. También se tuvo la oportunidad de una colaboración con la Universidad de Colorado para aplicar secuenciación genómica en algunos pacientes de esa cohorte, que fueron algunas de ellas corroboradas por Sanger. Aquí muestro las dos más comunes en exón 28, que es en donde mayormente se localizan las mutaciones. Y pues aquí está esta foto de Sabi en el grupo del doctor Di Paola en la Universidad de Colorado, donde se pudieron hacer estos análisis. Con toda la integración de los datos, aunque quedó pendiente completar la secuenciación exómica, solo unos primeros casos, entonces nosotros integramos con este artículo del año 2000 de hemofilia, pues el que ya con los criterios diagnósticos actualizados en las que todas las deficiencias entre 30 y 50% no son como tal von Willebrand, sino una variante solamente de baja cantidad, pero que pues raramente será heredable, por lo que aunque sí utilizamos multímeros, como aquí, por ejemplo, podemos ver un tipo 1, que prácticamente no se observan estos, que puede confundirse con un tipo 2B de que no tiene ausencia de alto y de peso medio. Es lo que les comentaba de la
de la gran variabilidad. Sin embargo, lo que sí vimos es que los criterios, definitivamente los más importantes, son las confirmatorias de la relación entre función y cantidad que deben de ser consideradas. Y pues como conclusión, pues el que ya una vez con los nuevos criterios, pues sí tuvimos una corte bien caracterizada, afinando estos. Se observa una muy baja prevalencia de las formas sintomáticas en nuestro país, que pudimos hacer el cálculo, y pues también la importancia del subdiagnóstico. Y esto nos llevó a tener el énfasis en la importancia de las pruebas complementarias para realizar el diagnóstico. Es así como, pues, integrando los estudios también que han hecho otros grupos de distintos, el grupo de Melonava en 2007, con lo que fueron nuestro grupo, tanto por Sabelia Padilla Romo como en la fase de maestría de Diana Ornelas, en las que empezamos a caracterizar, pues, estas variantes, sobre todo en exón 28, pues fue como que ya en esa segunda fase con el proyecto de Diana Ornelas, pues se hizo hincapié en la interacción del factor von Willebrand con pruebas de los ligandos y secuenciación para el diagnóstico. Este último trabajo pues concluyó con la tesis doctoral de Diana, también fue una valiosa colaboración de la doctora Tere Magaña en la secuenciación tipo Sanger. Y aquí, pues dado lo que les comentaba, que hay una amplia heterogeneidad clínica y bioquímica, las limitaciones de los multímeros, pues falta hacer énfasis en el análisis molecular para la caracterización del diagnóstico. Así que pues nos planteamos el caracterizar los rasgos clínicos, bioquímicos y genéticos de la población, que tanto la que ya teníamos como la que siguió acudiendo. Se hicieron también, pues básicamente el escrutinio fue pues también la evaluación clínica, algunas pruebas de escrutinio, pero importante las confirmatorias y como discriminatorias, si bien se hizo el ensayo de multímeros, también se agregó la unión a colágeno y pues el diagnóstico molecular. Se hizo la secuenciación de 22 exones con los dominios específicos para las variantes cualitativas, que eran pues las que más predominan por la implicación clínica, y pues algunas otras por los antecedentes que teníamos de la secuenciación exómica para confirmar algunas variantes que se reportaron. En cuanto a los hallazgos del diagnóstico molecular, pues fue en un 78% de estos casos que se integraron para confirmar, 78% fueron confirmados, se analizaron esos 22 exones, se identificaron 24 variantes en 11 exones del gen, hubo algunas variantes benignas y 21 variantes patogénicas. Ya en la distribución del gen, pues vemos que este número de variantes, algunas que ya estaban caracterizadas, otras que ya habían sido descritas en población mexicana, las nuevas variantes, que aquí en verde, otras ya reportadas, pues vemos entonces la distribución en las regiones de multimerización, de interacción con el factor 8, de glicoproteína o a colágeno, con la proteasa DAMS13, interacción a colágeno, también ya se caracterizaron las 2M que no habíamos podido anteriormente, aquí pues la vida media de la proteína y algo muy importante es que de todo este tamizaje completo que se hace a nivel clínico, bioquímico, que ya teníamos cierto diagnóstico en las pruebas confirmatorias, ya con la identificación de variantes, en muchos casos sí se pudieron cambiar o confirmar ya el tipo de variante, por ejemplo, aquí cualitativa. En algunos casos sí se afinó un poco más a otro tipo de variante, por lo cual sí pudo enriquecer mucho este abordaje. Por otra parte, otro hallazgo importante fue que en una familia muchos de los pacientes mostraron más de una mutación, más de una variante patogénica, y dentro de una misma familia puede haber variantes diferentes. En este caso, esta familia, pues vemos el caso índice, que pues más bien sí tuvo 3 variantes patogénicas, a diferencia de las de la línea materna, y pues hay una amplia variabilidad clínica y fenotípica con distintos niveles, aunque pues sí, aquí todos fueron similares al patrón de multímeros. Ya pues integrando estos resultados en los distintos exones analizados,
pues de los 80 pacientes analizados, 58 sigue siendo el exón 28 el que tiene mayor cantidad de mutaciones acumuladas. Como conclusiones, entonces, de este trabajo, pues tenemos que pues, es realmente un porcentaje muy bajo, un 16% de los pacientes que tienen tendencia hemorrágica que se confirman con un diagnóstico clínico bioquímico de von Willebrand. Por lo tanto, es importante tener estas pruebas confirmatorias, sobre todo, para poder ya tener un escrutinio claro de que se trata de enfermedad von Willebrand. El análisis molecular nos permitió identificar 21 variantes patogénicas, de las cuales 8 fueron nuevas y que representó pues, un 38% de los hallazgos de las variantes patogénicas en el gen de von Willebrand. Con el análisis de estos 22 de los 52 exones del gen, pues se logró el diagnóstico molecular en el 78% de los pacientes. Si bien pues vemos el gen, si recuerdan, pues fue con poco menos del 50%, sin embargo sí se logró un buen alcance porque muchas de las mutaciones están en el exón 28. Sin embargo, pues sí nos resta analizar los exones restantes en los pacientes en que no se detectó la variante patogénica. Un 36% de los pacientes mostró más de una variante patogénica. Esto es muy importante, ya que, pues, dada la amplia variabilidad clínica y bioquímica de la entidad, pues habrá que considerar, pues sí, a una variante causal, pero pues puede haber más de una que pues será relevante para poder tener la correlación precisa genotipo-fenotipo. En el 68% de los casos, la variante se presentó en el exón 28 y fue un hallazgo en que también encontramos un hotspot o varias mutaciones localizadas en el exón 14 que no habríamos reportado en nuestra población. Por lo tanto, pues para establecer el diagnóstico, pues insistimos en que sí debe haber una buena caracterización clínica, bioquímica y con las pruebas confirmatorias, que son las centrales. La discriminación, las discriminatorias, pues además de multímeros, insistimos en pruebas de unión a ligandos y complemento con las genéticas. Finalmente, pues quiero agradecer a mi grupo de investigación, a los estudiantes y otros colaboradores, particularmente a Diana y a Sabi, que realizaron estos estudios. Y pues todo esto va dedicado a las asociaciones de pacientes de nuestro país, a la Federación de Hemofilia de Pacientes de la República Mexicana, de aquí de Jalisco, que también agrupan a otras coagulopatías hereditarias. Y todo esto con fin de contribuir a mejorar su calidad de vida. Les agradezco su atención. Buenas tardes, soy la doctora Andrea Ruiz Ramírez. Antes que nada quisiera agradecer la invitación de la Asociación Mexicana de Genética Humana para pues, poder presentar nuestros proyectos de investigación en este importante foro. Yo el día de hoy les voy a presentar lo que es el proyecto que lleva por título Impacto del gen IL-10 en el desorden inflamatorio multiorgánico de la enfermedad de Fabry-Anderson. Me permito primero presentarles la definición de la patología, recordar que la enfermedad de Fabry es una enfermedad lisosomal que está ligada al cromosoma X, donde vamos a tener mutaciones presentes en el gen GLA. Este es el encargado de la codificación de la enzima hidrolasa alfa-galactosidasa A. ¿Qué es lo que ocurriría? Pues dependiendo del tipo de mutación y la afectación que tendremos enzimática, no existirá la conversión normal de globotriacilceramida o GB3 hacia lactosilceramida. Al tener este acúmulo de GB3 a nivel primero de los lisosomas, posteriormente tisular y finalmente a nivel sistémico, pues tendremos activación de distintas vías que ahorita mencionaremos. ¿Qué es lo importante de esta patología? Primero, definir que a grandes rasgos existen dos fenotipos principales, o aunque algunos grupos manejan inclusive tres, con uno intermedio. Pero a grandes rasgos son dos: el tipo 1, que sería de inicio temprano, donde los pacientes desde la etapa de la niñez tienen alteraciones, ya sea a nivel ocular, a nivel, por ejemplo, de alteraciones o crisis de dolor con fiebre, también pueden presentar alteraciones a nivel de la piel.
En el tipo 2 o de inicio tardío, como su nombre lo dice, casi siempre van a ser en las etapas más avanzadas. En este caso, ¿qué es lo principal que vamos a tener? Manifestaciones en un órgano específico. Los principales que se han reportado y sobre todo pues los más severos es corazón en un 68%, riñón en un 45% y sistema nervioso lo podemos dividir inclusive en central y periférico. Periférico finalmente afectándose en una mayor medida en un 45%. Pero es importante recargar esta participación como en enfermedad multisistémica. ¿Qué sabemos de la relación de Fabry con respecto a la inflamación crónica? Recordar que todo este acúmulo de GB3 finalmente va a impactar en la inflamación que va a haber a nivel de todos los tejidos. Inclusive el mismo depósito de GB3 que estará en los tejidos puede desencadenar o incrementar vías de señalización, como es el caso de citocinas antiinflamatorias como la que hablaremos hoy, que es interleucina 10, también otras de este tipo, e inclusive citocinas de tipo inflamatorio. Todo esto modificándose dependiendo de la etapa en la que nos encontremos de la patología. En sí, ¿qué se sabe al menos de las variantes en el promotor de IL-10 y cómo pudieran impactar en distintos órganos? Esto realmente algunos investigadores como Juan y colaboradores en el 2012 han mencionado que en el caso de 3 variantes principales en promotor, que es la RS con terminación 896, 871 y 872, conforman el haplotipo ATA. Este, sobre todo, se ha relacionado con una disminución en la secreción de interleucina 10. Dependiendo de qué tejido estemos hablando, es la afectación que quizá veremos. En el caso del sistema nervioso central específicamente, los portadores con estas 3 variantes y con disminución de secreción de interleucina 10 tendrán un descenso rápido en la función cerebral, presentando inclusive periodos leves amnésicos. Esto se ha visto sobre todo porque existe una pérdida de protección a los daños por isquemia por distintas causas, pero finalmente no van a poder responder a esta o tienen una incapacidad de eliminación de calcio. Esto sobre todo es en sistema nervioso central. A nivel cardíaco, por ejemplo, si tuviéramos una disminución de interleucina 10, los efectos pudieran ser un poco benéficos. Bajo insultos donde hay inflamación crónica, quizá la respuesta a nivel cardíaco induciría que no se desarrolle tanto la fibrosis si es que tenemos interleucina 10 baja. Bueno, este proyecto en la parte de la metodología es importante comentarles que está dividido en 2 grandes rubros. La primera etapa que fue in silico, donde analizamos 389 variantes en el promotor de IL-10. Es importante mencionar que no solo se incluyeron variantes comunes en la población, sino algunas inclusive raras. Se eligieron por medio del SNP Clinic, que es un software que es de la propiedad de nuestro grupo de trabajo, que lo que hace es detectar las variantes que son putativamente regulatorias y que pudieran estar impactando en ya sea la unión de distintos factores de transcripción y específicamente algo muy importante del SNP Clinic es que ve el impacto que tienen distintas líneas celulares, analiza por medio de las líneas celulares. Entonces, en este proyecto nos sirvió mucho para elegir las que estaban específicamente afectadas en el caso de la enfermedad de Fabry-Anderson. El SNP Clinic finalmente, ya que corre, da un impacto funcional. Este impacto funcional es lo que realmente nos va a clasificar todas las variantes y nos va a decir cuál se está comportando como putativamente regulatoria. Las variantes se analizaron en los softwares complementarios, como es el caso de Predict SNP, para confirmar cómo es lo que nos estaba arrojando el SNP Clinic. También se consideraron las vías de señalización que pudieran estar relacionadas con los factores de transcripción alterados, esto por medio de la plataforma String. La segunda etapa de este proyecto que les voy a comentar es la etapa clínica, donde se captaron 21 pacientes con diagnóstico molecular de enfermedad de Fabry-Anderson, todos provenientes del Centro Médico Nacional de Occidente. Y una vez que teníamos toda la captación de los pacientes, se realizó un sistema de puntuación por medio del sistema de severidad de Mainz, clasificando de esta manera cuál es el órgano que estaba mayormente afectado en estos grandes rubros, que síntomas generales que pudieran tener de la patología, neurológicos, cardiovascular e inclusive renales. Todo esto por medio de un puntaje que nos daba un puntaje total de afectación y de severidad. Por último, se realizó la secuenciación de la región de interés, en este caso de IL-10, en los 21 pacientes para ver la presencia o ausencia de las variantes antes mencionadas en la parte in silico. Entonces, veremos primero los resultados de la parte in silico. Como les mencioné, se analizaron 389 variantes por medio del SNP Clinic, analizándolo específicamente en lo que es corazón, cerebro, riñón, vasos sanguíneos y, por último, algo muy importante, los perfiles inmunológicos. Los que incluimos en este caso fue sobre todo TH1,
TH2 y TH17, que son los que más han sido reportados relacionados con la enfermedad de Fabry. En este caso, una vez que el SNP Clinic nos arrojó los resultados, encontramos 16 variantes de las 389 totales, y todas estas estaban impactando en el inmunofenotipo, específicamente TH1. Por lo que el SNP Clinic reveló que solo un 4.1% de las variantes se estaban comportando como putativamente regulatorias. Posteriormente, algo también que quisimos analizar con respecto al sitio en el que se encontraban las variantes. Algunos autores, como es el caso de Guo y colaboradores en el 2005, mencionan que sí importa mucho la distancia que tengan las variantes del sitio de unión del sitio de la transcripción o donde inicia la transcripción para que sean o no funcionales. En este caso, en nuestro análisis no encontramos que existía realmente una relación clara entre el sitio que tenían que tener dentro del promotor para que fueran relevantes o no. Pero de las principales que encontramos afectadas, es importante también mencionar que no todas afectaron por igual, por ejemplo, al número de factores de transcripción. En el caso de esta que les menciono, el RS con terminación 8182, si ven, afectó en total 11 factores o sitios de unión al factor de transcripción, algunos muy importantes que ahorita mencionaré, como es el caso de los pertenecientes a la familia YUN, YUNB y YUND, o por ejemplo el factor de transcripción RORA, que ahorita menciono, pero inclusive hubo variantes que quizás solo afectaron un factor de transcripción, pero este también tenía un impacto bastante importante, como es el caso de esta, que les muestro, RS con terminación 7609, que afectó el factor de transcripción RUNX3. A grandes rasgos, en esta figura y en la siguiente, les explicaré más o menos el impacto que pudieran estar teniendo estos factores de transcripción que casi en todos los casos perdieron un sitio de unión. Entonces, por ejemplo, en el caso de la variante con terminación 8879, encontramos estos factores de transcripción particularmente afectados, que es HOX-A13 y D13. Estos que se ha visto en otras patologías, por ejemplo, en el caso de los gliomas de bajo grado, se ha visto que estos factores de transcripción sobre todo facilitan el infiltrado celular que puede existir en este tipo de tumores, sobre todo para TCD4, CD8 y neutrófilos. Entonces, afectaría esta función que pudieran tener. Otros que también vimos que pudieran tener un impacto a nivel del sistema nervioso central son los afectados por la variante RS1832, que afectó G5, que tiene sobre todo un impacto o funciona para un control en la neurogénesis, entonces actuaría en una etapa bastante temprana. En el caso del otro factor de transcripción OLIC1, sobre todo en el desarrollo de oligodendrocitos. En el caso de RX1637 encontramos todos estos de la familia Fox, que sobre todo actúan en la reprogramación celular, no relacionados con las etapas tempranas, sino en general reprogramación celular. Otros de los factores de las variantes son estas dos que les muestro, que sobre todo si ven, los agrupamos aquí, pertenecientes a la familia SMAT, que es 2, 3 y 4, y en el caso de E2F4. Todos estos tendrían un impacto en qué tanto induciría como la mejora transcripcional por parte de TGF-beta, ya que tanto la familia SMAT se une a otro componente molecular que es CBP-P300 y a su vez junto con el factor E2, F4 y 5 pudieran impactar en qué tanta respuesta se tiene a TGF-beta. ¿Por qué es tan importante TGF-beta? Al menos en Fabry, sabemos que TGF-beta puede inducir posteriormente a lo que es la vía WNT, que está íntimamente relacionada con el desarrollo de fibrosis, que es algo muy característico en Fabry. También encontramos lo que es la variante RS con terminación 895, afectando estos factores de transcripción. Todos estos están íntimamente relacionados con el inmunofenotipo. En el caso de F2, sobre todo con la diferenciación de TH17, pero TH17 hacia tipo patógeno que pudiera estar lesionando directamente a nivel tisular. También encontramos, por ejemplo, estos factores de la familia bucle-hélice-bucle, 41, 23 y 22, que sobre todo funcionan en la activación del desarrollo de las células pre-B, que estas sabemos que pueden tener inclusive una bifurcación entre T regulatorio y un fenotipo que sería polarizado doble, digamos, TH1, TH17, cada uno con su correspondiente secreción de citocinas. En el caso del RS con terminación 81-82 encontramos estos factores alterados. Los 4 estarían impactando directamente en ya sea una regulación hacia positivo o hacia negativo, pero para mantener un TH17 polarizado, que es
que no se compromete a un inmunofenotipo específico, sino que puede, digamos, cambiar. Inclusive encontramos con estas variantes RS7609 y 8182 estos dos factores de transcripción muy importantes. RUNX3, sobre todo relacionado igual con esta polaridad que puede existir en el inmunofenotipo, y RORA, sobre todo para mantener este fenotipo inestable, que no se pueda diferenciar hacia uno en específico. Es importante recalcar que, por ejemplo, en este artículo que el grupo de investigación publicamos en el 2022, aparte de IL-10, también analizamos otros genes que pudieran estar impactando en el fenotipo y encontramos particularmente en el caso de TGF-beta1, 3 variantes en el promotor que sí pudieran estar impactando, sobre todo en esta reprogramación que existe, estos cambios celulares cuando hay inflamación crónica, como es el caso de que se inhibe la apoptosis, las células se van a mantener, pero finalmente desarrollan todo este daño tisular que está relacionado con la fibrosis. También encontramos en el caso de, sobre todo, la endotelina 1, estas dos variantes que sobre todo estarían impactando en la capacidad migratoria de las células. Sabemos que cuando se está desarrollando, por ejemplo, en un evento de inflamación crónica, finalmente para el desarrollo de fibrosis, las células necesitan como esta capacidad migratoria y sobre todo variantes en este gen sí pudieran impactar en qué tanta facilidad tendrían para el cambio tisular. También, como les mencionaba, lo analizamos en otro software, como es el caso de Predict SNP. Sobre todo, aquí les menciono el GUAVA, que es un programa que nos ayudó particularmente para ver qué otras variantes o si verdaderamente estaban clasificadas como perjudiciales, es en el que encontramos una mayor concordancia. Y inclusive con todos los programas que abarca Predict SNP encontramos un 68.7% de las variantes clasificadas como dañinas, no solo por el SNP Clinic, sino también por Predict SNP. Finalmente, como les mencionaba en la parte in silico, hicimos esta red de asociación de todos los factores de transcripción que SNP Clinic nos pudo haber dicho que eran o se veían afectados, y encontramos lo que ya les mencioné previamente, factores tan importantes como es RUNX3, RORA, todos estos de la familia de YUN, YUNB, YUND, que si bien, como pueden ver en esta imagen obtenida de String, están afectando más de una vía de señalización, casi todas impactando en este fenotipo polarizado TH1, TH17 e inclusive como este intercambio entre ambos inmunofenotipos. Esta plasticidad entonces que puede existir de CD4 y que inclusive no permite que avance hacia un solo inmunofenotipo. Y finalmente inclusive las que se muestran aquí en verde claro, que serían la participación de todas las que están implicadas en la vía de señalización WNT, que lleva finalmente a fibrosis. En la parte clínica, como les mencioné, se agregaron 21 pacientes a este protocolo, 13 mujeres, 8 hombres, y encontramos características las ya descritas en la patología, como es angioqueratoma, en un 50% en mujeres, en un 62% en hombres. Acroparestesia es muy frecuente y de hecho en las mujeres en el 100% las presentaban. Y la afectación a órganos específicos, que era lo que más interesaba para este proyecto, que es cambios en el grosor del músculo cardíaco, por ejemplo, mujeres en un 46% y hombres en un 25%. También así como la disfunción renal, que fue muy frecuente, sobre todo en las mujeres. En este gráfico en línea les muestro todo lo que es el puntaje del índice de severidad de MACE. Primero para cada órgano, que serían estos que están viendo aquí en la parte de abajo, y finalmente el puntaje total que obtuvieron cada uno de los pacientes. Si ven, hubo mucha variación. Por ejemplo, algunos pacientes tenían un puntaje de severidad de MACE de más de 50, que implica que tienen una proporción bastante severa de afectación. En cambio, por ejemplo, algunos de nuestros pacientes presentaron menos de 10 en el puntaje de severidad, aunque realmente la mayoría de nuestros pacientes se ubicaron en una afectación moderada, entonces en un punto medio, que fue un 47%. Pero en sí, el órgano que más se afectó fue el sistema neurológico en casi todos los pacientes. En más de la mitad se encontró afectación neurológica. Pero las principales alteraciones neurológicas que nosotros llegamos a detectar fueron acroparestesias ocasionales en el 100% de nuestros pacientes, tanto hombres como mujeres. Esto ya clasificándolo también en qué tanto era la frecuencia, pero en la gran mayoría eran de tipo ocasional. Es importante también recalcar que en nuestros pacientes analizamos si había alguna afectación directa, ya sea isquémica o algún evento previo,
por medio de los estudios de imagen, y solo en 2 pacientes encontramos atrofia cerebral y lesiones de tipo isquémico. Sabemos que, o en la literatura se menciona que los accidentes cerebrovasculares isquémicos sí es algo que llega a ocurrir en las enfermedades de Fabry-Anderson. En este caso, solo en 2 pacientes encontramos esto. En esta tabla les muestro como tal cada una de, primero, la presencia o ausencia de las variantes. Analizamos todo el promotor de IL-10 y solo encontramos una variante, que es la RS892, en 12 de nuestros 21 pacientes. Aquí les muestro quién tenía la presencia o ausencia de la variante, así como el genotipo y el fenotipo principal de acuerdo al índice de Mainz. Esto con el puntaje total. El puntaje total nos dio toda la pauta para determinar cuál era el más afectado y cómo pudiéramos clasificar este fenotipo que tenían los pacientes. Encontramos, por ejemplo, algunos pacientes que tenían presencia de la variante, casi todos con un puntaje como de 33, 34, pero sí algunos de nuestros pacientes, como es el que les muestro en el punto 7, el paciente número 7, con una clasificación leve y un puntaje total de 13. Fue como de los pocos que encontramos con un puntaje total bastante bajo. Pero a partir de esto encontramos que sí existe una diferencia significativa entre tener la variante, la 862, o la ausencia de la variante. Esto impactando directamente en el puntaje total del índice de severidad de Mainz. Los pacientes que no tenían la variante, que son estos que les muestro aquí arriba, en promedio tenían un puntaje total de Mainz de 21.7 en total. En cambio, los pacientes que sí tenían la presencia de la variante, en promedio tenían un puntaje total del índice de severidad de Mainz de 32. Entonces encontramos una marcada diferencia entre tener o no tener la variante, por lo que al menos podemos decir que sí impacta finalmente en la severidad de la presentación de la enfermedad. Algunos grupos de investigación, como es el caso de Safian y colaboradores en el 2006, reportaron que otra variante dentro del promotor, que sería la 819, ellos vieron una relación estrecha con la puntuación neurológica. En nuestro caso no encontramos con algún puntaje específico o afección a un órgano específico, pero sí podemos mencionar que al menos el 100% de nuestros pacientes tenían una afectación neurológica. Y bueno, si es que llegaran a existir alguna de estas variantes que previamente mencioné en las figuras, en el promotor de IL-10, al menos sabemos que lo que son los factores de transcripción HOXA, G5 y OLIC1 sí pudieran estar impactando en este desarrollo cerebral y sobre todo el control de la neurogénesis. Como conclusión, pues se determinó por un análisis in silico las 16 variantes que se estaban comportando como putativamente regulatorias y que sí pudieran estar impactando en la enfermedad de Fabry. Es importante mencionar que algunos inclusive eran muy poco frecuentes en la población y que finalmente estas variantes seleccionadas sí parecen tener un impacto completamente hacia un inmunofenotipo donde se puede derivar hacia una en específica o inclusive mantenerse así polarizado. De repente secretar citocinas para TH17, de repente TH1 y no derivarse hacia uno en específico. Todo esto dependiendo del contexto celular, no sé si el paciente está en tratamiento y bajo distintas condiciones, pero sí pudieran existir como a la par estos inmunofenotipos. Para su lectura, si es que quisieran revisar esto, en este artículo inclusive mencionamos todos los demás artículos que mencionan la participación de otros genes, pero sobre todo nosotros en este artículo mencionamos genes que pudieran estar impactando, variantes en el promotor de distintos genes, y finalmente impactar en alguna parte del fenotipo de la enfermedad de Fabry-Anderson. Parte de lo que ya les enseñé en las figuras viene en este artículo, pero aquí se complementa muchísimo más, y sobre todo la explicación de los distintos software y cómo llegamos como a esa conclusión. Pues gracias por su atención. También si alguien en un futuro tuviera alguna duda del artículo o ya sea, por ejemplo, de la interpretación de alguna variante, con todo gusto estoy a sus órdenes y pues aquí está mi correo. Muchas gracias. Pues muchas gracias.
terminamos hoy nuestra excelente presentación. Agradezco muchísimo al doctor Luis Figuera y a todo su equipo con su excelente presentación. A la doctora Rebeca, Andrea, Virginia, a Tania Alejandra, a todas por sus excelentes presentaciones. Y bueno, pues empezamos con las preguntas que aquí tenemos. En general son felicitaciones. Dice de la doctora Ariadna Estela, gusto de saludarlos y un placer estar en la sesión. Y agradece mucho la presentación y también recordamos luego que haremos recuerda la doctora Sandra Canún, después haremos un in memoriam. Y bueno, la siguiente pregunta se la dejo al doctor David Eduardo Cervantes. Aquí es la más pura felicitación. Muchas gracias, doctora. La verdad es que ha sido una tarde súper buena, de mucha ciencia, y digo, el grupo de las doctoras a cargo del doctor Luis Figuera, la verdad es que muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Y bueno, me permito abrir las preguntas con una pregunta de la doctora González del Ángel. Dice, muy interesante las ponencias, un saludo y felicitaciones a la doctora Jaloma Cruz. ¿Cómo explican que en una misma familia tengan diferentes variantes genéticas en la enfermedad de von Willebrand por mutaciones de novo? ¿En esas familias había antecedentes de edad paterna avanzada que favorecerían este fenómeno u otros factores? Muchas gracias, doctora. Sí, muchas gracias. Un abrazo afectuoso para la doctora Ariadna del Ángel. Qué gusto que estamos en contacto a través de la sesión. Y pues sí, es un caso interesante, ese particularmente que le mostré. Tenemos pues otras familias así analizadas. En este caso en particular, sí cabría la duda de que pudiera ser la posibilidad, que pudiera ser tanto una mutación de novo como heredada del padre. Sin embargo, esa mutación adicional de por sí ya, las dos mutaciones encontradas tanto en la paciente como en la línea materna, sí determinaban una forma pues ya prácticamente moderada y un fenotipo de ausencia de multímeros de una variante cualitativa. Y la otra variante adicional hacía todavía que disminuyera todavía, pues en el caso de la paciente, los niveles del antígeno fueran todavía menores. Entonces pensamos que, ya que, aunque no estudiamos al papá, pero es totalmente asintomático, cabría la posibilidad de que fuera de novo. No es edad paterna avanzada, los dos padres son muy jóvenes, en este caso, de ese caso que les presenté, pero sí es muy, muy importante que se analice a nivel familiar y entonces que podamos corroborar esa heterogeneidad genética también. Así que continuaremos haciendo los estudios a nivel familiar, doctor. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, bueno, doctora. Pues continuamos. Aquí hay felicitaciones de la doctora Patti Ostrowski, que dice excelentes presentaciones, muy interesantes y bien planteadas. Muchas felicitaciones al doctor Figuera y su equipo. Y la doctora Verónica hace una pregunta, dice felicitaciones por las presentaciones, felicitaciones a la doctora Guayo sobre la investigación de los pacientes con síndrome 22q. 11.2. En relación con este grupo de pacientes con resultado negativo para el estudio molecular, si bien en el grupo positivo tuvo un 100% de características faciales, me llama la atención el alto porcentaje de estas características en el grupo negativo, en particular por la importancia que tiene este punto para considerar el diagnóstico, y muy interesante que, como lo comenta, continúe con el análisis de este grupo para determinar otras posibles etiologías. ¿Podría, por favor, mencionar el porcentaje de pacientes positivos que detectaron con cardiopatía congénita? Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias a la doctora Morán Barroso por la pregunta. Hacer primero el comentario sobre las características faciales en pacientes negativos. Bueno, cabe destacar que nosotros lo que presentamos fue como este conglomerado muy general, pero bueno, se hicieron análisis un poquito más detallados al interior de la investigación, ¿no? Entonces, la facies característica de los pacientes que la conocemos como nariz bulbosa, ojos encapuchados, pabellones displásicos, fue la más prevalente en el grupo de los positivos. Los negativos también tuvieron un alto porcentaje de características faciales dismórficas, pero no concretaban como tal esta facies característica, ¿no? Entonces, hacer como esa diferenciación.
Y por otro lado, respecto al porcentaje de cardiopatía congénita en pacientes positivos, fue aproximadamente de un 75%, muy equiparable al porcentaje que reporta el consorcio, que es de 77%. Y bueno, también el grupo de los negativos, pues fue un dato pivote por el cual nos lo mandaron, ¿no? La cardiopatía congénita también ascendió arriba del 70%. Sin embargo, vuelvo a hacer esta diferenciación. En nuestros análisis más detallados, podemos destacar que los pacientes positivos fueron en su mayoría cardiopatía del tipo conotroncal. De manera específica, la tetralogía de Fallot pues fue la que se encontró más prevalente, y la cardiopatía congénita en pacientes negativos pues fue muy variada, ¿no? Desde valvulopatías, el simple reporte de un soplo que se resolvió más adelante. Entonces, pues hacer puntualidad en ese tipo de diferencias clínicas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, continúo con digamos, una pregunta del doctor Venegas, que dice: gracias por las presentaciones. Para el caso de los SNPs en la enfermedad de Fabry, ¿estratificaron el análisis por edad y sexo? ¿Incluyeron en su análisis controles? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en la primera parte, quizá en la estratificación por sexo, sí se realizó para el estudio. En cuestión a la edad, realmente no los agrupamos o tratamos de englobarlos en algo en específico. Y sí teníamos pacientes en extremo de las edades, algunos ya de la tercera edad, aunque la mayoría estaban como en una edad media, en promedio, pero no, realmente no se hizo estratificación por edad. Y con respecto a los controles, igual solo se agregaron al estudio a pacientes con enfermedad de Fabry, ya con el diagnóstico molecular de la enfermedad y ya posteriormente la clasificación clínica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Digo, adicional, me gustaría nada más, ahora sí que aprovechando el foro, preguntarle, dependiendo, digamos, en el caso de las variantes que tenían, ¿habría alguna diferencia entre aquellos que tenían presentación clásica y aquellos de presentación tardía, digamos, de acuerdo a la variante que se encontró? Con respecto a la IL-10 que nosotros encontramos específicamente, no había gran diferencia porque no la encontramos como tal asociada a rubro, por ejemplo, cardíaco, renal. Ok, se corta un poco el audio, doctora. Digo, a ver si hay manera de tal vez de estar cerca o de cambiar el tema, estar cerca de la conexión a internet. Sí, eso responde súper, doctor. Sí, no, con eso responde perfecto, pero le digo, hay un poco de delay en el internet. Yo creo que igual si continuamos con la pregunta de la doctora sobre 22q11 y regresamos a alguna pregunta de Fabry con usted, a ver si mejora un poquito esa parte. Pues sí que... Sí, bueno, la siguiente pregunta es de la doctora Rocío Ortiz López. Dice: felicidades por todos los trabajos y al grupo de trabajo. Y en el caso de la presentación de los hallazgos con 1110 y las variantes asociadas, ¿podría esta información ya utilizarse en la clínica para el manejo del paciente? No sé si intento otra vez para mí dar la respuesta. Sí. Perfecto. Bueno, con respecto a lo que comentan en esta pregunta, yo creo que todavía hace como mucho falta un poquito de trabajo con respecto a la enfermedad de Fabry, pero lo que estamos intentando es que sí se asocien mutaciones en estos genes que son como modificadores y que sí pudiera implicar clínicamente alguna patología, alguna alteración y específicamente la afectación a un órgano en específico. No sé si sí se está escuchando bien. Sí, ya se escuchó mucho mejor, doctora. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Entonces, si quiere, contesto de una vez la anterior que me había realizado. Sí, porque casi no se oyó, doctora. Si les gusta volver a decir sus impresiones, muchas gracias. Sí, pues me comentaba igual de como estas variantes y qué tanta implicación tendría en un órgano en específico. Al menos nosotros no encontramos como que tenía alguna relación clara, porque era más como la severidad general de la patología, pero hay grupos de investigación que refieren que sí hay una relación directa con un órgano que se afecte, por ejemplo, el neurológico, que es otro grupo de investigación que encontró,
Con nosotros no hubo una relación clara, pero al menos sí que la severidad clínica va a ser muy, muy grave, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos en este momento. Muchas gracias, doctora. Qué amable. A usted. Sí, bueno, si quiere yo continúo aprovechando que me toca a mí. Para la doctora Tania, dice, de los pacientes positivos con de lesión 22q11, ¿qué prevalencia tienen los trastornos psiquiátricos? Sí, bueno, en nuestra muestra tuvimos una prevalencia apenas de un 25% aproximadamente, pero bueno, recalco que esta manifestación es dependiente de la edad. Nuestra muestra son pacientes aproximadamente en promedio a los 4 años y pues los trastornos psiquiátricos, si bien se pueden empezar a detectar de manera temprana con algunas cuestiones del comportamiento en etapa escolar, no se exhibe el fenotipo psiquiátrico completo hasta después de la adolescencia, que principalmente es la esquizofrenia. Es una de las causas principales genéticas de esquizofrenia. De ahí que pues tenemos como perspectiva en la línea de investigación 22Q ahora hacer abordaje en pacientes adultos con la de lesión, justamente para ver estos datos en estos pacientes. Y bueno, veo aquí que la misma doctora preguntaba acerca de si tuvimos pacientes solo con dismorfias y trastornos psiquiátricos. Por el momento no, justo por lo mismo que estoy comentando de la edad. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes fueron enviados o por cardiopatía o por la discapacidad intelectual o problemas palatinos. Entonces, todo esto se detecta de manera precoz. Entonces, fueron nuestros datos pivotes. Esperamos en esta continuación de la línea de investigación captar otro tipo de variabilidad fenotípica en pacientes adultos. Quizá pudiera nada más resaltar un familiar de paciente que resultó con la de lesión, pues es un papá que aparentemente tiene dismorfias faciales y que no tenemos un diagnóstico psiquiátrico de él porque no tenemos el expediente de esta persona, pero que se comentan los familiares que puede tener por ahí problemas del comportamiento, pero sería por el momento el único que pudiéramos comentar. Muchas gracias, doctora. No sé, doctora Navarrete, si gusta hacer la pregunta a la doctora Alicia Rivera. Está apagado su micrófono, doctora. Dice, la siguiente pregunta y felicitaciones de la doctora Alicia Rivera Cameras, y dice una gran felicitación a todo el equipo de investigadores del CIBO, y una pregunta para la doctora Guayo. ¿Cree que pudiera dar más información sobre la lesión intragénica de TBX1 referente al fenotipo de los pacientes? Sí, claro que sí. Esta es una pregunta muy importante para la investigación, puesto que fue una paciente que había resultado negativa por FISH. Entonces, fueron de estos pocos pacientes que pudimos hacerlos positivos mediante el estudio con MLPA. Se detectó una lesión intragénica del exón 2 que fue corroborado tanto por el kit 250 como por el kit 324 y que pues afecta justamente donde inicia la región codificante. Entonces creemos que la seguimos estudiando esta paciente, esta mutación, que fue una lesión. Creemos que pues se comporta como que eliminó por completo la expresión de este gen en ese alelo, ¿no? Porque justo está donde inicia la región codificante. Entonces, el fenotipo de la paciente, pues fue un fenotipo muy clásico, con cardiopatía, tetralogía de Fallot, problemas inmunológicos, creo que tuvo hipoparatiroidismo primario, facies característica, nariz bulbosa, y bueno, el retraso psicomotor. Ella es una paciente un poquito más de edad, tenía cuando la captamos 11, 12 años, entonces un fenotipo muy clásico de 22Q. De ahí la importancia de que estos pacientes que resultan negativos por FISH sean analizados con otras metodologías, ¿no? En este caso, detectamos por MLPA una lesión intragénica, pero bueno, ¿qué pasa con todos los otros pacientes con fenotipo clásico pero negativos? Pues hay que seguirlos analizando, ¿no? Sí, seguramente el siguiente paso serían unos microarreglos, pero pues por el costo de MLPA nos beneficia bastante, ¿no? Entonces yo propondría bien caracterizado clínicamente su cariotipo, su FISH, MLPA y después brincar a microarreglos. Perfecto, doctora, pues muchas gracias. Y no sé, aparentemente ya no hay ninguna otra pregunta.
Entonces, pues quiero dar las gracias al doctor Luis Figuera, a todas ustedes, a todo su grupo. Excelente presentación, excelente discusión. Nos da mucho gusto que hayan estado hoy con nosotros. Entonces, ¿sí? Nada más un comentario rápido, agradecer a las dos principalmente por la invitación y sin desvelar la edad de las docentes, creo que es muy importante a los médicos jóvenes que nos están escuchando insistir en la importancia del estudio bioinformático y el análisis de datos, que creo que en los próximos años va a ser una fuente importante de trabajo y obtención de información. Andrea es más junior del grupo y se ha dedicado prácticamente a eso en los últimos años, pero los médicos particularmente, cualquiera que le interese es importante. Los médicos particularmente pueden hacer esta correlación genotipo-fenotipo, que es lo que nos está en la investigación del genoma. Gracias nuevamente por la invitación. No, gracias a ustedes por aceptar y por estar con nosotros. Nos dio muchísimo gusto. Un abrazo a todos ustedes. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Por la oportunidad. Gracias a todos. Claro. Pues muchas gracias a todos. Les agradezco muchísimo su presencia el día de hoy. Estuvo muy interesante. Le agradezco otra vez mucho al Grupo de Guadalajara. Y continuamos con nuestros asuntos generales. Primero que nada, les quiero recordar nuestro Congreso Nacional de Genética Humana, que este año se va a llevar a cabo en Veracruz del 15 al 18 de noviembre. Ya muy pronto sacaremos la página para que se inscriban para todos los socios vigentes. Les recuerdo de sus cuotas para que estén vigentes para las inscripciones al Congreso. Sacaremos los hoteles y el programa en breve. Les recuerdo también, continuar con lo que estén presentes en las sesiones académicas. Y les quiero agradecer a todos los que estuvieron por la asistencia y el entusiasmo que mostraron a nuestro primer evento académico híbrido que se llevó a cabo en el INMEGEN el 4 de marzo, titulado Las diversas caras del angioedema hereditario, en conmemoración al Marco Internacional de las Enfermedades Raras. La que sigue, por favor. Aquí está, recordando de todos los que participaron, muchas gracias. La que sigue, por favor. Y ahora vamos a pasar un in memoriam para nuestra querida amiga y compañera de muchos años, de muchas batallas, una muy querida amiga, la doctora Sonia Canún, que fue expresidenta del Consejo Mexicano de Genética y exmiembro de la mesa directiva de nuestra querida asociación. El doctor Gilardo Zafra ahorita nos dirá unas palabras con respecto a la doctora. Muchas gracias. Agradezco a la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Genética Humana el espacio para hacer un merecido homenaje póstumo a nuestra colega y amiga Sonia María Teresa Canún Serrano, que era su nombre completo. Además de su calidad de genetista, ella fue también presidenta del Consejo Mexicano de Genética y secretaria tesorera de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Conocí a Sonia en el Instituto Nacional de Perinatología. Eran los principios de los 70s. En ese momento estaba a nuestro cargo la estructuración del servicio de genética, lo cual nos permitió convivir mucho y conocernos. Sonia era originaria de Puebla. En los primeros tiempos, acabadita de llegar, le molestaban las malas palabras y los chistes groseros, así que evitaba también los abrazos y saludos de los desconocidos y se aislaba lo más que podía. Con el paso del tiempo, sin embargo, lo revertió y estrenó un nuevo lenguaje adaptado a las circunstancias, y ella era la que saludaba como uno más de la tropa. Ella era muy dichosa, no porque tuviera una vida plena, sino porque decía muchos dichos que resultaban en ocasiones muy divertidos, puesto que los aplicaba en el momento preciso con toda oportunidad.
Me referiré a uno de ellos. Haremos un recuerdo de ellos. Decía, 2 para quererse necesitan parecerse. Esto se refería como una crítica burlona a un amigo mío y a mí, cuando hacíamos algo que es de alguna manera criticable. Decía que nos parecíamos porque éramos amigos. Pero también nos tomábamos bromas, y bromas pesadas. Déjenme contarles una. En una ocasión, yo salía del supermercado, adjunto al Instituto Nacional de Perinatología, con unas compras y unas botellas de vino. Justo cuando estaba en la caja pagando, ella entró al supermercado y, aprovechando la escena, dijo con voz fuerte, o sea, gritando, deja esos vinos porque tus hijos no tienen que comer. Estás tú gastando el dinero en algo que no les va a beneficiar a ellos. Obviamente la cajera me vio y me dijo, señor, si quiere regréselos porque pues mejor sus hijos, ¿no? Volteo y todo el mundo me estaba viendo con ojos de crítica, y obviamente yo pagué, le dije, no, señorita, sí me alcanza para mis hijos. Pagué, salí y estaba ella afuera, muerta de risa. Esas son de las bromas que no se olvidan, ¿verdad? Pero hablaba de nuestra buena relación y de nuestro buen humor. Como pasábamos tanto tiempo juntos, se suscitaron suposiciones de que éramos amantes. A nosotros nos pareció muy divertido y le dimos mantenimiento a esa imagen. Pero nada más lejos de serlo, ya que también mi esposa fue partícipe de la pantomima y finalmente le pedimos que fuera la madrina de mi hija más pequeña y acabamos siendo compadres. Así que fueron tiempos en los que compartimos muchas experiencias de trabajo, de congresos, de viajes, pero también de amistad y de buenos momentos. Ella, hablando más en serio, era muy íntegra, justa y coherente con ella misma. Aún en las peores circunstancias, ella se comportaba a la altura. En los últimos tiempos nos distanciamos y poco sabíamos el uno del otro, pero siempre la teníamos presente y estoy seguro que ella también a nosotros. Los tiempos que convivimos son imborrables y tan actuales como la memoria lo permite. Se fue físicamente, pero no de nuestro recuerdo. Descanse en paz. Pues muchas gracias, terminamos hoy nuestra sesión y nada más, ahorita bueno, le cedo la palabra al doctor Cervantes ya para cerrar y agradecer mucho su presencia el día de hoy y decirles que los esperamos el próximo 2 de mayo para nuestra siguiente sesión. Doctor. Sí, Cervantes. Muchas gracias. Con respecto a la votación del acta, bueno, vimos el comentario del doctor Sánchez Ansaldo. Efectivamente, yo menciono 7 de abril, pero en el acta está puesto 7 de marzo. Entonces, bueno, como el acta no se modifica, la dejaremos de esta manera. Hubo 40 sís y 3 abstenciones para el acta. Y muchas gracias, doctor, por la observación. Y por, bueno, acercarse a también ser, pues digamos, y bueno, dar la idea del homenaje a la doctora Canún. En verdad, muchísimas gracias. Y eso con respecto al acta, doctora Navarrete. Sí, bueno, pues nada más agradecerles e invitarlos, bueno, lo que les dije, a estar de acuerdo para las sesiones, a que se inscriban para el Congreso y también invitarlos a un Congreso, al Congreso Colombiano de Genética Humana, que se va a organizar del 11 al 15 de septiembre, que nos hizo favor de contactar el doctor Elías a través del RELAG, porque va a estar organizado por la Asociación Mexicana de Genética, la Asociación Colombiana de Genética Humana, y de invitados estamos la Asociación Mexicana de Genética Humana, el RELAG y la Asociación Española de Genética Humana. Pues para todos aquellos que quieran participar, por favor, contáctenme a mí o al doctor Cervantes, por favor, para que nosotros
los podamos apoyar y hacer el programa, que ya está bastante avanzado porque el doctor se había hecho favor, pero por favor ahorita ya los queremos cerrar y ya mandar. Entonces, por favor, contáctenos, contacten al doctor Cervantes para que podamos terminar el programa. Muchas gracias. Sí, ¿Algo más? Como comenta la doctora, y se comentó la sesión pasada el doctor Elías, en septiembre se realizará el primer Congreso Iberoamericano de Genética Médica y Medicina Genómica en Cartagena, en Colombia, en el marco del 5º Simposio Latinoamericano de Genética Médica y el 4º Congreso Latinoamericano de Genética Humana, en cuanto a, digamos, por parte del RELAG. En esta sesión, en este congreso, hay una participación de 4 asociaciones diferentes, como comentaba la doctora Navarrete, la Asociación Colombiana de Genética Humana, que es la sede, la Asociación Española de Genética Humana, la Red Latinoamericana de Genética Humana y nosotros como parte de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Y bueno, debido al interés mostrado y a invitaciones, pues digamos, previas, pues la doctora Navarrete acaba de firmar el convenio de colaboración para poder participar en este congreso, que creemos que pues es muy importante para pues la integración de la zona y bueno, de la red. Entonces, todos aquellos que, previamente habían sido contactados para para participación por parte de la Asociación de Genética Humana y aquellos que deseen participar, si son tan amables de contactarme a mí o a la doctora Navarrete para, ver las características de la participación y al fin de firmar digamos, tener muy clara esta parte. Entonces, muchas gracias nuevamente a todos por esta parte. La doctora Navarrete pues siempre ha buscado esta vinculación, entonces nuevamente pues muchas gracias y bueno, estamos a la orden. Ahora sí, doctora Navarrete, si gusta dar el cierre. Pues muchas gracias a todos por haber participado, los seguimos invitando a estar con nosotros, a estar aquí en las sesiones mensuales y también en nuestro congreso, por favor, para que se inscriban y pues muchas gracias por todo. Y otra vez agradezco al día de hoy a nuestros excelentes ponentes. Muchas gracias. También al doctor Cervantes por estar aquí con nosotros. Muy amables. Los esperamos en mayo. Hasta luego a todos. Buena tarde.